Vivimos obsesionados con la productividad. Cursos, sistemas, aplicaciones, métodos, rutinas milagrosas. Nos enseñan a optimizar el tiempo, pero casi nadie nos enseña a ordenar el corazón. La cultura dice, produce más, logra más, avanza más. Pero la Biblia no empieza por el rendimiento, empieza por la sabiduría. Y aquí está el problema. Muchos cristianos han adoptado técnicas modernas de productividad, pero han olvidado el fundamento que Proverbios establece desde el principio. Proverbios no es un libro de motivación. Es un manual de sabiduría práctica para la vida real. Habla de diligencia, disciplina, planificación, dominio propio, pero siempre bajo el temor de Dios, porque hay una diferencia enorme entre ser productivo y ser sabio. Puedes ser eficiente y estar espiritualmente vacío. Puedes alcanzar metas y perder dirección. Puedes trabajar mucho y aún así estar construyendo sobre arena. La pregunta no es si estás ocupado. La pregunta es, ¿tu productividad está alineada con sabiduría o con ansiedad? En este video vamos a ver 6 hábitos de productividad que el libro de Proverbios enseña claramente, pero que casi nadie practica de forma consistente. No para convertirte en una máquina de rendimiento, sino para ayudarte a trabajar con propósito, orden y temor de Dios. Y quédate hasta el final, porque el último hábito cambia completamente la manera en que entiendes el éxito y el trabajo. Comencemos. La cultura moderna admira la intensidad. Jornadas maratónicas, madrugadas extremas, energía explosiva. Pero Proverbios no exalta la intensidad momentánea. Exalta la diligencia constante. No es el que arranca fuerte el que prospera, sino el que permanece firme cuando la emoción desaparece. Proverbios declara, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. La diferencia no está en el deseo. Ambos desean. La diferencia está en la acción sostenida. El perezoso quiere resultados. El diligente trabaja por ellos. La pereza bíblica no siempre es inactividad visible. A veces es postergación constante. Es saber lo que debes hacer y aplazarlo. Es consumir motivación, pero no ejecutar disciplina. ¿Cuántas metas se han quedado en intención? El diligente no es el que trabaja más horas. Es el que trabaja con continuidad. Hay días de ánimo y días de cansancio, pero la constancia no depende del estado emocional. Productividad bíblica no es adrenalina, es perseverancia. Muchos comienzan proyectos con entusiasmo. Pocos continúan cuando desaparece el reconocimiento. La diligencia actúa aunque nadie aplauda. Esa es la diferencia entre disciplina real y emoción pasajera. La consistencia es invisible, hasta que produce fruto. La palabra prosperada en Proverbios no habla de riqueza instantánea. Habla de resultado progresivo, de acumulación paciente, de avance gradual. Es el efecto compuesto de la fidelidad diaria. Nada espectacular, pero profundamente estable. En productividad moderna, buscamos hacks. Proverbios propone hábitos. Buscamos métodos acelerados. La Escritura propone carácter formado. El diligente no depende de impulso externo, depende de convicción interna. La constancia también protege contra el orgullo. La intensidad busca demostrar. La diligencia busca cumplir. Cuando trabajas constantemente, el foco deja de estar en impresionar y se centra en avanzar. ¿Trabajas para impresionar o para edificar? Proverbios 12:24 añade, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La negligencia termina sirviendo a circunstancias externas. La diligencia, con el tiempo, gobierna su entorno. No es magia, es orden. La productividad bíblica reconoce temporadas. No todos los días son iguales, pero todos requieren fidelidad. La constancia no es rigidez,
es compromiso con lo que debe hacerse. El diligente no espera inspiración, se presenta cada día. Aquí está la clave reformada. La diligencia no nace del deseo de validación, sino de mayordomía. Trabajas fielmente porque reconoces que lo que haces le pertenece a Dios. No produces para probar tu valor, produces porque ya tienes identidad. La intensidad impresiona, la diligencia construye. Proverbios no promete fama rápida, promete fruto estable para quien persevera con sabiduría. En el siguiente hábito veremos algo que casi nadie practica: planificación antes de acción. Porque trabajar duro sin dirección también puede ser necedad. Si este principio te confrontó, compártelo. La productividad bíblica empieza aquí. La cultura admira la acción inmediata. Hazlo ya. Muévete rápido. No pienses demasiado. Pero Proverbios no glorifica la impulsividad. Glorifica la reflexión estratégica. La productividad bíblica no comienza con velocidad, comienza con claridad. La pregunta no es qué tan rápido actúas, sino si sabes hacia dónde vas. Proverbios declara: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5. No condena la acción, condena la prisa sin dirección. Muchos fracasan no por falta de esfuerzo, sino por falta de planificación. Trabajan duro, pero sin estructura. Se mueven mucho, pero no avanzan. Confunden ocupación con progreso. Estar ocupado no siempre significa ser productivo. La palabra pensamientos en Proverbios implica intención, estrategia, previsión. No es improvisación emocional, es planificación deliberada. El diligente no reacciona a todo. Decide qué merece su energía. La prisa, según el texto, conduce a pobreza, no solo financiera, pobreza de enfoque, pobreza de resultados, pobreza de dirección. La velocidad sin sabiduría desgasta recursos. ¿Estás acelerando o construyendo? Planificar no es falta de fe, es responsabilidad. La soberanía de Dios no elimina la necesidad de ordenar tus pasos. De hecho, reconocer su señorío debería impulsarte a administrar mejor tu tiempo. Proverbios 16:3 añade: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Primero encomiendas, luego planificas. No es autosuficiencia, es dependencia con estrategia. La planificación también protege del agotamiento. Cuando no defines prioridades, todo parece urgente. Y cuando todo es urgente, nada es profundo. La sabiduría distingue entre lo importante y lo inmediato. Muchos viven reaccionando a notificaciones, demandas externas y crisis diarias. El diligente bíblico vive por propósito, no por presión. Planifica la semana antes de que la semana lo controle. ¿Gobiernas tu agenda o tu agenda te gobierna? Planificar también revela idolatrías. Cuando ordenas tus prioridades, descubres qué ocupa realmente el centro. Si Dios no está en la estructura, estará ausente en el resultado. La planificación es una radiografía del corazón. Desde una cosmovisión reformada, sabemos que Dios ordena todas las cosas, pero eso no nos exime de ordenar nuestra parte. La providencia divina no reemplaza la disciplina humana. Dios dirige soberanamente. Tú administras responsablemente. La impulsividad impresiona, la planificación edifica. Proverbios no promete éxito instantáneo, promete fruto sostenible para el que piensa antes de actuar. En el siguiente hábito veremos algo que sostiene todo lo anterior: disciplina diaria por encima de emoción pasajera. Si este principio te confrontó, compártelo. La productividad bíblica no corre, construye. Vivimos en una cultura que depende del ánimo. Si me siento motivado, trabajo.
Si me siento inspirado, avanzo. Pero Proverbios no construye la vida sobre emociones cambiantes. La construye sobre hábitos constantes. La productividad bíblica no depende del estado de ánimo, depende de carácter formado. Proverbios declara: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Proverbios 12:11. Labrar la tierra no es emocionante, es repetitivo, es rutinario, pero es el camino al fruto. Muchos quieren resultados extraordinarios con esfuerzos intermitentes. Trabajan fuerte algunos días y desaparecen otros. La disciplina bíblica no es explosiva, es estable. El fruto no responde a intensidad ocasional, sino a constancia repetida. La emoción es un buen impulso inicial, pero un pésimo fundamento permanente. Cuando la motivación cae, el disciplinado continúa, no porque tenga ganas, sino porque tiene convicción. Eso es madurez. El texto habla de labrar. Implica proceso, implica tiempo, implica esfuerzo sostenido. Nadie siembra hoy y cosecha mañana. El que entiende esto no se desespera cuando el resultado tarda. ¿Te frustra el progreso lento? Comparte tu opinión. Proverbios también advierte: un poco de sueño, un poco de dormitar, y así vendrá tu necesidad como caminante. Proverbios 6:10-11. La negligencia casi nunca es dramática, es progresiva, es descuido repetido. La disciplina diaria construye confianza interna. Sabes que te presentas cada día, independientemente de cómo te sientas. Esa coherencia fortalece carácter, y el carácter sostiene productividad sostenible. En productividad moderna se busca optimizar. Proverbios busca formar. Optimizar puede mejorar resultados. Formar cambia personas. La disciplina no es solo una herramienta, es transformación gradual. Desde una cosmovisión reformada, entendemos que la santificación es progresiva. No ocurre en explosiones emocionales. Ocurre en obediencia constante. La misma lógica aplica al trabajo y a la administración. La disciplina también protege contra orgullo. Cuando sabes que el fruto es resultado de proceso constante, no te atribuyes genialidad. Reconoces que fue fidelidad repetida bajo la gracia de Dios. Muchos fracasan no por falta de talento, sino por falta de estructura diaria. La emoción impulsa el inicio. La disciplina sostiene el crecimiento. No necesitas más motivación, necesitas más estructura. Comenta: la emoción fluctúa, la disciplina edifica. Proverbios no promete entusiasmo constante. Promete fruto al que trabaja aunque no sienta impulso. En el siguiente hábito veremos algo crítico: cómo manejar distracciones que sabotean todo proceso disciplinado. Si este principio te confrontó, compártelo. La productividad bíblica se construye día tras día. No todo lo que te quita tiempo parece peligroso. De hecho, la mayoría de las distracciones modernas se ven inofensivas. Un poco de redes, una conversación más, un video adicional. Pero Proverbios no evalúa la distracción por cómo se ve, sino por lo que produce. La pregunta no es si es malo, sino si te empobrece. La Escritura declara: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras empobrecen. Proverbios 14:23. No dice que hablar sea pecado. Dice que la vaciedad constante genera pérdida. Lo improductivo acumulado termina empobreciendo. Las vanas palabras hoy no son solo conversaciones vacías. Son consumo pasivo constante. Opiniones infinitas. Ruido digital. Información que entretiene pero no edifica. ¿Cuánto de lo que consumes realmente construye algo? La distracción moderna no siempre es ocio total. Es fragmentación. Trabajas, pero interrumpido. Lees, pero revisas el teléfono. Avanzas, pero pierdes enfoque cada pocos minutos.
y el enfoque fragmentado debilita resultados. Proverbios no glorifica hiperactividad, pero tampoco celebra dispersión. La sabiduría bíblica implica concentración. El diligente entiende que cada interrupción tiene costo. Cada notificación compite con tu propósito. Las distracciones también afectan la profundidad. Cuando consumes constantemente, reduces tu capacidad de pensar estratégicamente. La mente necesita silencio para ordenar prioridades. Ruido constante produce decisiones superficiales. Desde una perspectiva reformada, entendemos que el corazón es propenso a desviarse. Las distracciones no son neutrales. Muchas veces son escapes emocionales disfrazados de entretenimiento. ¿Estás descansando o evadiendo responsabilidad? El empobrecimiento del que habla Proverbios no es solo financiero. Es empobrecimiento de carácter, enfoque y propósito. La dispersión repetida debilita disciplina. Pequeñas pérdidas diarias producen grandes retrocesos acumulados. Evitar distracciones no significa vivir rígidamente, significa establecer límites conscientes. El sabio no elimina toda distracción, la administra. La madurez no elimina el ruido externo, aprende a gobernarlo. Muchos intentan mejorar productividad agregando herramientas, cuando en realidad necesitan quitar interferencias. A veces el avance no requiere más esfuerzo, sino menos distracción. ¿Qué deberías eliminar para avanzar mejor? Proverbios constantemente contrasta sabiduría y necedad. La necedad no siempre es inmoralidad escandalosa. A veces es trivialidad constante. Vivir distraído es vivir debilitado. La concentración es un acto de disciplina espiritual y práctica. En toda labor hay fruto. Esa es la promesa. Pero también hay advertencia. La dispersión constante empobrece. Si quieres productividad bíblica, no solo debes trabajar con diligencia y planificar con sabiduría, debes proteger tu enfoque. En el siguiente hábito, veremos cómo administrar el tiempo según temporadas, porque no todo momento exige lo mismo. Si este bloque te confrontó, compártelo. Eliminar distracción es proteger propósito. No todo momento exige lo mismo. La sabiduría no consiste en hacer mucho, sino en hacer lo correcto en la temporada correcta. Proverbios no habla solo de trabajo duro, habla de discernimiento temporal. Productividad bíblica no es volumen, es oportunidad bien aprovechada. La Escritura declara: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Proverbios 10:5. No es solo diligencia, es saber cuándo actuar. El verano representa oportunidad, la siega representa momento crítico. El entendido reconoce estaciones, no vive igual todo el año. Hay tiempos de sembrar, tiempos de recoger y tiempos de preparar. Muchos fracasan no por pereza, sino por desalineación con la temporada. Trabajan fuerte en lo secundario mientras descuidan lo esencial. Confunden urgencia con prioridad. ¿Estás invirtiendo energía donde realmente importa ahora? Administrar el tiempo bíblicamente implica leer el contexto. No todo proyecto es para hoy. No toda idea es para esta etapa. El entendido discierne antes de comprometer recursos. La sabiduría evita dispersión estratégica. El que duerme en la siega no necesariamente es ocioso todo el año, pero pierde el momento decisivo. Hay oportunidades que no regresan con la misma fuerza. La falta de acción en el momento correcto también tiene costo. La productividad moderna tiende a uniformar todo. Mismo ritmo, mismo volumen, mismo nivel de intensidad. Proverbios propone sensibilidad a ciclos. No todo día es de cosecha, pero cuando llega, debes estar listo. Desde una cosmovisión reformada, entendemos que Dios ordena tiempos y circunstancias. No controlamos las estaciones, pero sí cómo respondemos en ellas. La soberanía divina no elimina responsabilidad humana. Administrar tiempo también significa saber cuándo descansar.
Ignorar el descanso es tan insensato como ignorar la siega. El entendido no confunde disciplina con agotamiento permanente. La gestión sabia del tiempo requiere evaluación periódica. ¿Qué temporada estoy viviendo? ¿Construcción? ¿Expansión? ¿Consolidación? La claridad temporal protege de decisiones impulsivas. Sin diagnóstico correcto, no hay estrategia correcta. Muchos quieren cosecha sin haber sembrado. Otros siguen sembrando cuando deberían estar consolidando. El desorden temporal produce frustración innecesaria. La sabiduría respeta procesos. El entendido recoge en verano. No porque tenga suerte, sino porque se preparó antes. La administración sabia del tiempo combina diligencia, planificación y sensibilidad a la temporada. En el último hábito, veremos el fundamento que sostiene todo lo anterior. Productividad bajo el temor de Dios. Si este principio te ayudó, compártelo. El tiempo no se controla, se administra con sabiduría. Podrías aplicar diligencia, planificación, disciplina, enfoque y administración del tiempo, y aún así, construir una vida desalineada. Porque la productividad no es neutral. Puede glorificar a Dios o puede glorificar el ego. Todo depende del fundamento. No se trata solo de hacer más. Se trata de por qué haces lo que haces. Proverbios establece el principio central desde el inicio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Sin temor de Dios, todo lo demás se desordena. El temor de Jehová no es terror irracional. Es reverencia profunda, conciencia de autoridad divina y reconocimiento de soberanía. Es entender que tu vida, tu tiempo y tus capacidades no te pertenecen. La productividad cristiana comienza reconociendo propiedad divina. Cuando trabajas sin temor de Dios, el centro se desplaza. El trabajo se convierte en identidad. El logro se convierte en validación. El éxito se convierte en seguridad. Y lentamente, lo que debía ser mayordomía se convierte en idolatría. Desde una cosmovisión reformada, entendemos que todo ocurre bajo la providencia divina. No produces para demostrarle algo a Dios. Produces como administrador de lo que Él ya te ha dado. Eso cambia la motivación por completo. El temor de Dios protege del orgullo cuando hay resultados. Si prosperas, no te glorías en tu inteligencia. Reconoces que la capacidad, la oportunidad y el tiempo fueron gracia. La productividad bajo temor es humilde, pero también protege de la desesperación cuando los resultados tardan. Si tu identidad no depende del rendimiento, el fracaso temporal no te destruye. El temor de Dios estabiliza tanto en éxito como en pérdida. Muchos buscan productividad para sentirse valiosos. El Evangelio enseña que tu valor fue establecido antes de que produjeras algo. La cruz precede al rendimiento. Si eso no está claro, la productividad se convierte en mecanismo de autojustificación. Proverbios insiste en la instrucción y corrección. El temor de Dios mantiene el corazón enseñable. Un productor orgulloso deja de escuchar. Un productor reverente permanece dispuesto a aprender. La humildad es una ventaja estratégica. Productividad sin temor de Dios puede generar riqueza externa y pobreza interna. Puedes lograr metas y perder sensibilidad espiritual. Puedes administrar tiempo y descuidar eternidad. El sabio no mide solo eficiencia, mide fidelidad. El temor de Jehová reordena prioridades. Dios primero, luego responsabilidades. No trabajas para construir tu propio reino. Trabajas entendiendo que tu labor es parte de algo mayor que tu agenda. Eso da propósito profundo al esfuerzo cotidiano. Los 6 hábitos que hemos visto: diligencia constante, planificación estratégica, disciplina diaria, enfoque protegido, administración sabia del tiempo,
son poderosos. Pero sin el temor de Dios, son solo técnicas. Con temor de Dios, se convierten en mayordomía fiel. La productividad bíblica no es obsesión por rendimiento, es fidelidad constante bajo soberanía divina. Si este último principio te reordenó, compártelo, porque la verdadera productividad no empieza en la agenda, empieza en el corazón que reconoce quién es el Señor. Si este estudio sobre los hábitos de productividad según Proverbios te ayudó a replantear tu manera de trabajar, organizar tu tiempo y estructurar tus prioridades, entonces la conversación apenas comienza. La Biblia no enseña productividad como obsesión por resultados. Enseña diligencia, planificación, disciplina, enfoque y administración del tiempo bajo el temor de Dios. En un mundo que idolatra la eficiencia y el rendimiento, necesitamos recuperar una productividad bíblica, fundamentada en sabiduría y no en ansiedad. Déjame en los comentarios, ¿cuál de los 6 hábitos te confrontó más? ¿En qué área necesitas crecer? ¿Disciplina, planificación, enfoque o administración del tiempo? ¿Te gustaría que profundicemos en finanzas, inversión o mayordomía desde Proverbios? Comparte este video con alguien que quiera crecer profesionalmente sin perder el fundamento bíblico. Y si buscas contenido sobre sabiduría práctica desde la Biblia, finanzas con cosmovisión cristiana, formación reformada aplicada a la vida diaria, suscríbete y activa la campana. Aquí no buscamos motivación superficial, buscamos sabiduría que permanezca, porque la verdadera productividad no se mide solo en resultados,